de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar este retiro del mes de julio yendo directamente a las páginas del Evangelio, concretamente a la escena de la tempestad calmada que nos narran los tres sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Yo les voy a leer ahora la narración de Marcos y vamos a completarla con algunos apuntes de Mateo. En aquel día les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron según estaba, en la barca, acompañado de otras. Y de repente se levantó una tempestad fuerte, y las olas se echaban sobre la barca, de manera que ésta estaba ya para llenarse y hundirse. Él estaba dormido en la popa, en la parte de atrás, sobre un almohadón. Le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y él, levantándose, levantó al viento y al mar: callad, enmudeced. Y viéndolos a ellos les dijo: hombres de poca fe. Ellos entre sí comentaron después: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Entonces nos encontramos con este trocito, con esta pericopa evangélica, y quizá la primera enseñanza que podemos sacar nosotros, práctica, es que Jesús está con ellos en la barca. Cristo está allí, y esto es una riqueza infinita. Parece trivial este comentario, pero no. ¿Qué mal puede sucedernos a nosotros si está Él, el Hijo de Dios, en medio nuestro? Dice San Pablo: si Deus pro nobis, quis contra nos. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Pues ahí estaba Jesús, en medio de ellos. Él había prometido nunca dejarlos, y nunca los dejó. Les dijo: yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, y no les dejaré huérfanos. Entonces, Jesús ha venido para quedarse. A ver si cogemos esto en este ratito de oración. Él ha venido para quedarse con nosotros, por nosotros, en medio de nosotros. Y por supuesto, en la presencia de Cristo Eucaristía, donde está Él real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Entonces, esta convicción merece que empape toda la vida del cristiano y toda la vida nuestra. Si nuestro propósito es llegar a amarle de veras, hemos de habituarnos a verle allí, detrás de cada uno de los sucesos de nuestra vida, detrás de las cosas, y más concretamente, refiriéndonos al trocito de Evangelio que comentamos, en la barca. Pero está con esa disposición que muestra también el Apocalipsis. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Entonces, hay que aprender a descansar. Hay que aprender a refugiarnos en el amor de Cristo que nunca traiciona y que está siempre junto a nosotros. Mira lo que nos dice el Salmo 33. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
dichoso el que se acoge a Él. Tengámonos un poquito y veamos. Gustad, dice, gustar, saborear, sabor. Recordemos que en la Escritura, sabor y sabiduría tienen mucho que ver, porque sabe el que saborea. Y nos dice la Escritura, el Salmo 33, saboread, saboread, qué bueno es el Señor. Ganad esa sabiduría, porque Él está ahí siempre. Pero añade, gustad y ved. Este es otro sentido y tiene otra implicación, que es la de abarcar, la de comprender, la de entender. Qué bueno es el Señor. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Este podría ser un propósito para nosotros ya, comenzando en esta primera meditación. San José María, hablando de la fe y de la cercanía de Dios, dice en camino, algunos pasan por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. No se explican porque van como por un túnel, porque no están bajo el sol de la fe y no se explican el esplendor, la luz, la seguridad, la plenitud y el calor. Esto tiene que ver con el hogar que forma el alma con Dios cuando se llena de fe. En fin, este es un punto importante, que Dios esté siempre en la barca de nuestra vida. Un segundo elemento es que los discípulos están con Jesús. Y también puede parecer un comentario trivial, pero no lo es de ninguna manera, porque es fundamental. En el seguimiento de Cristo, somos cristianos, cada día hemos de renovar el deseo de estar con Jesús. No pasar ningún día a distancia de Cristo, nunca. Hemos de desear meterlo en la barca nuestra, en la barca de nuestra vida, y nosotros meternos en la suya, pero así en el día a día. Recordemos que cabe la posibilidad de estar junto a Jesús, pero no con Jesús. Judas, especialmente después de un tiempo, estaba junto a Cristo y de hecho lo vendió, pero no estaba con Él. Estos hombres que están en la barca de Cristo están con Él. Él los llamó y ellos le siguieron, ellos han respondido y van felices con Cristo en la barca. Pero sabemos que este hábito, porque eso tiene que ser la presencia de Cristo en nuestra vida, un hábito, debe o requiere, mejor dicho, una maduración de buscar a Dios. Una virtud, que se forme una virtud que nos dé este sentido de cercanía del Señor, es decir, el sentido de su presencia. Esto es muy profundo y quizás podríamos decir que es uno de los primeros pasos del cristiano que va camino del Señor, tras el Señor, ganar este sentido de cercanía. Así dice el Salmo 45, cerca está el Señor de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cerca está el Señor. Una vez, hablando con un profesor mío, del que habían dicho ciertas cosas, le pregunté yo que para dónde iba a explicar una situación difícil. Era abogado, y entonces, pero un sacerdote, abogado, un doctor en Derecho Canónico, y entonces le dije yo, lo voy a encomendar, y me dijo él, no te preocupes, Dios y yo somos mayoría. Y es una lección de hace más de 40 años que jamás se me olvida, porque yo sabía para dónde iba, algo difícil, pero iba tranquilo, porque Dios, que estaba con él, Dios y él eran mayoría. Pero volvamos a la escena. Está Jesús con los discípulos y los discípulos con Jesús y van en la barca. Quieren llegar al otro lado, pero sucede
lo imprevisto. Es un tercer elemento. Estalla una tempestad. Es decir, sobreviene una dificultad inesperada, porque ellos son expertos marineros de ese mar, como le llamaban ellos, entonces, y no pueden prever ese fenómeno. Y yo pregunté, porque el lago, estando en el lago de Genesaret, o sea, el mar de Galilea, yo pregunté que cómo se daban esas tempestades, porque aquello parece un paraje pues muy sereno y el lago es muy amplio, cercado por montañas bajas. Como dijo un acompañante que iba en el grupo, esto no es una olla como estamos acostumbrados a ver los lagos en nuestra querida Centroamérica, ¿verdad? Lagos volcánicos. Entonces no es una olla, sino más bien es una cacerola. Entonces, lago tranquilo, montañas bajas. Pero ¿cómo se da una tempestad ahí? Esas tempestades son mencionadas varias veces en el Evangelio. Y entonces me explicó alguien que conocía que vienen vientos del Mediterráneo, que chocan con otros vientos que vienen del otro lado del desierto de Persia y chocan de allí sobre el lago de Genesaret. Y muchas veces se hacen tempestades repentinas que tienen pues ciertas consecuencias como esta. Pero, volviendo a la escena, los discípulos ponen lo suyo, es decir, ponen lo que les corresponde, su esfuerzo y más, su pericia, su experticia, pero van comprobando que el evento lo supera y que la situación se vuelve insostenible y concluyen que van a perecer, porque la barca se bambolea y comienza a hundirse. O sea, temen ahogarse, les invade el terror, la ansiedad, la angustia, el agobio, como a nosotros en estos problemas de pandemia, que todos muchas veces en nuestros escenarios tenemos un telón de fondo de nerviosismo y estrés y pasamos rápidamente a conclusiones negativas en nuestros análisis y apreciaciones y a menudo nos llenamos de desesperanza y oscuridad. Pero, como dice el Evangelio, los discípulos creen perecer. Nosotros a veces, hablando de este tiempo concretamente, podemos llegar a esas conclusiones tan negativas que sospechamos que podemos perecer. Pero, y este pero es muy importante, tenían en la barca a Jesús. Es decir, tenían todo el poder. Tenían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Saquemos una conclusión. Conviene llevar en la barca de la vida a Jesús. Y como lo tienen cerquita, qué bueno es esto, considerarlo metafóricamente, pues, como una imagen, como lo tienen cerquita, antes hablaba de la cercanía de Dios, entonces deciden despertarlo. Y esta es una enseñanza preciosa que se recoge en estas líneas, una joya, porque deciden despertar a Jesús. Muchas veces parece Dios que está dormido, como dice Isaías, verdaderamente tú eres un Dios escondido. Y claro, ellos tienen este recurso porque lo tienen cercano y entonces tomemos nota para aprender. Ellos llevaban a Jesús en la barca y qué bonita lección nos dan y se acercan y a Él que está dormido, Dios a veces parece dormido o que no ve o que no oye, le despiertan. Quieren pedirle que actúe. Él, por supuesto, que conoce esa necesidad de los hombres. Ya te decía Isaías, hablando y admirado de ese Dios, verdaderamente tú eres un Dios escondido. Le habla de esa necesidad que tiene Dios de buscarlo por nuestra parte, de ser buscado. Pero
recordemos, por buscar paralelismos, el milagro de la curación de Bartimeo en Jericó, que cuando oye el tropel de gente que pasa a su lado, pregunta y le contestan que es Jesús de Nazaret, que va con la gente que lo sigue, y se enciende tanto Bartimeo en la fe de Cristo que comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esto tiene mucho de fondo porque es un título mesiánico el que le da. Hijo de David. El hijo de David era el Mesías que tenía que venir. O sea, este hombre está exponiendo mucha fe. Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo escucha desde el principio repetir una y otra vez ese grito, tanto que molesta a algunos que no tienen tan buen corazón y le dicen que se calle. Pero él, explica el Evangelio, gritaba más intensamente hasta que Jesús lo manda a llamar. Pero lo escuchó desde el principio. Lo que quería es que la fe de aquel hombre se consolidara. Como podemos sospechar que en este caso de la barca, también quería que ellos llegaran al convencimiento de que no podían nada y que necesitaban que él actuara. Y entonces acuden a despertarlo. Pero mira esta imagen tan bonita, esta oración del Salmo 88, que dice, a propósito de esto: Señor, inclina tu oído hacia mí, llegue mi oración a tu presencia. Le pide a Dios que incline su oído hacia Él y que llegue nuestra oración, su oración, a la presencia divina. Don Álvaro del Portillo se conmovía muchísimo con esta oración que pide a Dios: inclina tu oído hacia mí y escucha mi oración. Entonces, otro elemento es lo que viene a continuación, porque despiertan a Jesús. Pero Jesús, dice Mateo, le dice: ¿pero por qué tenéis, hombres, tan poca fe? Y entonces, levantándose, ordenó al viento y al mar: callad, enmudeced. Y al instante se hizo una gran calma. Claro, está Dios actuando. Nosotros muchas veces quizá no dejamos tanto actuar a Dios, o no le pedimos que actúe, no le damos licencia y Él respeta nuestra libertad. Qué bella aquella oración de Santa Teresa que conocemos bien y que habla de ese poder de Dios. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Un día fui a dejar a su cuarto a don Antonio Rodríguez, el sacerdote que trajo el Opus Dei a Centroamérica. Estaba enfermo y ya era mayor, y lo llevé hasta su cama. Y en la mesa de noche me encontré con un adorno especial, una piedra de río, una piedra bola que tenía clavado un crucifijo metálico muy moderno y muy delgado y escrito con letras de una caligrafía no muy fina que decía: solo Dios basta. Y yo le pregunté: ¿qué es esto? Y entonces me dijo él: es una pedrada. Y yo me quedé desconcertado. ¿No las conoces? No. Y entonces me dijo que la superiora del monasterio que Santa Teresa de Jesús había fundado en Ávila, el monasterio de San José, era su prima hermana, y que ellas escribían en las piedras frases paradigmáticas de Santa Teresa de Jesús. Y esta es una: solo Dios basta. Y me dijo: he recibido muchas pedradas de ella, me dijo, y las he regalado, pero me he querido quedar con esta, que resume todo lo demás. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no cambia, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Claro,
La adhesión confiada a Dios supone un desprendimiento y un desapego coherente de nosotros mismos y de todo lo demás. Si somos auténticos, vamos a desprendernos de nosotros mismos y de todo lo demás. Así dice un punto de Forja, el 913. Señor mío Jesús, haz que sienta, que secunde de tal modo tu gracia, que vacíe mi corazón para que lo llenes tú, mi amigo, mi hermano, mi Rey, mi Dios, mi amor, para que lo llenes tú, mi amigo, mi hermano, mi Rey, mi amor. Claro, los nervios nos dominan cuando nuestros apoyos humanos comienzan a fallar. Y todo es porque no estamos centrados en Él y porque la presencia del Señor en nuestro corazón no lo llena todo. Es decir, no confiamos tanto en Él. Jesucristo nuestro Señor, cuando les dice hombres de poca fe, los invita a confiar. Tienen la misma raíz esa palabra. Fides en latín es fe y confiar es confide. Entonces es tener fe. Pero Satanás mina la confianza en Dios, como lo hizo un día en el paraíso con Adán y Eva. Recuerda que él llegó a sembrar la desconfianza, hizo que dudaran de él, que les había dado todo. Nosotros le podíamos decir a Adán, pero mira los valles, mira los montes, mira los mares, mira los lagos, y la selva, los árboles, las estrellas del cielo, todas las criaturas te obedecen. Pero claro, llega el demonio a sembrar la duda de si no podían ser más felices por su lado, por propia cuenta. Y claro, este es un grave error. Le quieren robar a Dios subrepticiamente una posición que no les corresponde. Ya digo, si queremos confiar, hemos de vaciarnos de nosotros mismos. Ese elemento que nos da la frase de Cristo, hombre de poca fe, los mueve a confiar y nos mueve a nosotros a confiar. Porque lo primero que Dios nos pide no es que seamos perfectos, es que confiemos en Él. Recordemos esas figuras insignes. Abraham, que salió de Ur de Caldea, empujado y llamado por el Señor, pero no sabiendo exactamente dónde iba a fundar un nuevo pueblo. Y Moisés es sorprendido en el monte Sinaí, cuidando el rebaño de su suegro Jetro, porque estaba casado con su hija Séfora, y se encuentra con la zarza ardiente que le llama, con un Dios que le pide y que le ordena objetivos que lo superan completamente en sus posibilidades. Y luego los profetas, igual, y los apóstoles, aquellos hombres tan locales y de poca cultura, a los que les dicen, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, es decir, conquisten el mundo. Lo que más le desagrada al Señor no son nuestras caídas y nuestras faltas, sino nuestros fallos de confianza. Mientras más confiamos en Él, estamos más abiertos a sus dones y a su ayuda y a su gracia. Así le dice el Señor a Santa Faustina Kowalska, le dice, las almas de confianza ilimitada me dan una gran alegría, pues vierto en ellas el tesoro entero de mis gracias. Me gozo en que esperan mucho, pues mi deseo es darles mucho. Por el contrario, me entristecen aquellas almas que esperan poco, ya que encogen su corazón. Entonces, no encojamos el corazón. Abrámonos a la confianza, aprendamos a abandonarnos en el Señor. Pero todo es paso a paso.
Hay otro elemento que es bueno considerar antes de terminar la meditación. Y es que aquellos hombres, aun y todo en su pequeñez y sus miserias, tienen capacidad de asombro. Mira que dice Chesterton, entre otros, que el hombre actual ha perdido su capacidad de asombro, de admiración, porque se ha vuelto vano, porque se ha vuelto superficial y porque se acostumbra también a lo grandioso. Es bueno recordar lo grande que son aquellas palabras, quizás las más bellas de la Escritura, porque nos dan una gran confianza. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abre. Porque ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos como sois, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os las dará a vosotros si se las pedís? ¿Qué quiere el Señor? Que le pidamos, que lo despertemos, que nos acerquemos, que lo metamos en la barca, que no nos olvidemos que va junto a nosotros siempre, aún en los momentos aparentemente más duros. Quizá nos falta aprender a abandonarnos. San José María tiene una oración de abandono que a mí me encanta y que regalo a los enfermos, concretamente a muchos de COVID. Les mando el WhatsApp con esta oración que yo voy a leer solo el núcleo. Y todos la agradecen muchísimo y la repiten contentos. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado, lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Señor Dios mío, en tus manos abandono lo pasado y lo presente y lo futuro, lo pequeño y lo grande, lo poco y lo mucho, lo temporal y lo eterno. Volvamos los ojos a Santa María, maestra de fe y de abandono confiado en el Señor. Digámosle que nos ayude a ser niños en sus brazos y a confiar todo en el Señor, a no dudar nunca de su ayuda, amar su santísima voluntad, porque si Él va en nuestra barca, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios y yo, como me dijo ese profesor, somos mayoría. Pero si vieras la cara de contento con que me lo dijo, la confianza que tenía, Dios y yo, se sentía fuerte, somos mayoría. Pues que seamos mayoría cada uno de nosotros con el Señor, metiéndonos en su corazón. Nos ponemos de rodillas para terminar nuestra primera meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar
Nuestra segunda meditación y nos ponemos de rodillas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, no deberíamos acostumbrarnos nunca a la posibilidad que tenemos de hacer nuestra oración junto a Jesús, que nos contempla desde la custodia y está Él tan a gusto con nosotros que somos tan poca cosa, pero Él es nuestro Padre y nos quiere con locura y es nuestro hermano, es nuestro amigo, está siempre esperando nuestra presencia. Pero Él dice, nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Es decir, Él se las ha arreglado para conseguir que la gracia del Padre Celestial a través del Espíritu Santo haya movido nuestros corazones y nos haya dispuesto para abrir las puertas del alma y estar aquí haciendo nuestro retiro mensual. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que enderece lo torcido, que dé vida a lo marchito, que encienda lo que se apague, lo que se apaga, y dé luz a lo que está a oscuras en nuestra alma, que mueva nuestro ser entero pues a seguir a Cristo rumbo a la casa del Padre con la gracia del Espíritu Santo. Y en esta segunda meditación abordamos el tema del servicio, Recordemos que Cristo pone una parábola: si el grano de trigo, una vez caído en tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto en abundancia. Y nuestro Señor Jesucristo nos explica esta parábola con su propia vida, porque decía el Papa Benedicto que el grano de trigo es Él, el pequeño grano de trigo caído en tierra, que muere y que da fruto en abundancia, precisamente entregando su vida por nosotros. Nos enseña que hay que bajarse y morir a uno mismo. O sea, imitémosle en esa humillación, en esa entrega, en ese hacerse nada, en ese deshacerse como grano de trigo, para fructificar y servir así cada día más, nosotros amando a nuestros hermanos. Al enamorarnos del Señor, nosotros aprendemos a contemplar su vida. Por eso decíamos en la anterior meditación, hay que llevarlo en la barca, hay que meterse en su barca, hay que tener ese trato, esa cercanía, hay que despertarlo, pero porque lo tenemos cerquita, y después hay que confiar en Él del todo. Observemos que Jesucristo dice de sí, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Observamos pues que la constante del servicio es una constante matemática presente en todas sus acciones y es una constante de entrega total. Comienza su vida en Belén, en un lugar escondido, con un servicio silencioso, abajándose totalmente, no reclamando la gloria que lógicamente le corresponde porque es el Hijo de Dios, poniéndose completamente en manos de nosotros los hombres. Puedo decir yo, pensemos, preguntémonos, que me entrego así a los míos, a mis hermanos, a todas las almas, poniéndome completamente en sus manos, a su servicio.
con un sacrificio escondido y silencioso. Es decir, que no reclama la gloria, ningún derecho, aún aquello, como Cristo, aún aquello que le corresponde, no lo reclama. Servir, decía San José María, es una cosa deliciosa. Yo quiero ser servidor de todo el mundo. Quiero servir a Dios y por amor a Dios, servir con amor a todas las criaturas de la tierra, sin distinción. Y nosotros tenemos en casa tantas posibilidades de servir en temas de disposición, de disponibilidad, de horarios, de tiempo, de sueño, de traslados, de cambio de planes, y siempre con una sonrisa, porque el mejor servicio comienza con la sonrisa. Un servicio que no se haga de buena gana y sonriendo es de poco agradecer. San Agustín, que es tan agudo, comenta que cuando María y José llevaron a presentar al niño al templo, que le salió a recibir el anciano Simeón y lo toma en sus brazos, dice San Agustín, el anciano llevaba al niño, pero en realidad era el niño el que sostenía al anciano. Pero parecía lo contrario. Pero nosotros conocemos la realidad profunda. Era el niño, era el Hijo de Dios que sostenía al anciano. Pero luego, después de una infancia y juventud que pasa inadvertida para sus contemporáneos, vienen los años de vida pública, el anuncio del reino de Dios y la llamada a la conversión. Y de ese tiempo, Jesucristo dice, las raposas del campo tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reclinar su cabeza. No tiene lugar, lo ha dado todo, y así continúa, olvidado de sí mismo. Por eso, en camino, San José María, en el punto 630, dice, olvídate de ti mismo, que tu ambición sea la de no vivir más que para tus hermanos, para las almas, para la iglesia, en una palabra, para Dios. Tu ambición, no vivir más que para tus hermanos, para las almas, para la iglesia, en una palabra, para Dios. Y esto hay que batallarlo, pues, venciéndose a uno mismo. Me viene a la memoria, acabo de citar a San José María, algo que me recordaban hace poco y que me llamó la atención. Siendo ya un sacerdote de cierta dignidad, pero estando todavía en Madrid y teniendo labor directa con muchachos, uno de estos muchachos estudiantes se fue de vacaciones fuera de Madrid y tuvo a bien escribirle a San José María y pedirle que por favor fuera a pedir sus notas, sus calificaciones a la facultad y que se las mandara, que le agradecería ese favor. Y digo, ya tenía muchas obligaciones encima San José María, pero comentaba don Álvaro, y con una humildad y una sencillez muy grande, fue a la universidad, pidió las notas, las metió en un sobre y se las mandó al muchacho. Es servicio. No reclama a nadie para sí. Una humildad profunda. Así Jesús, o mejor dicho, San José María, lucha por ser como Jesús. Y en esa vida pública, Jesús demuestra una pedagogía divina y lleva a los suyos paso a paso, poco a poco. Pero ellos pueden ver lo que sucede ahí, que la multitud se agolpa en torno a Cristo y a cada paso hay una interrupción. A cada paso una petición, una necesidad que le presentan, oportuna o inoportunamente, porque dice
el Evangelio que no tenía ni tiempo para comer ni dormir. Recordemos el caso de la mujer hemorroísa, aquella mujer que lleva una pena dentro, 12 años padeciendo una enfermedad, gastando toda su fortuna y cada día estaba peor. Y la hemorroísa piensa que si toca la orla del vestido de Jesús, del manto de Jesús, va a quedar curada. O sea, tiene una fe muy grande. Para llegar a esa conclusión, su fe es muy grande. Es un ejemplo para nosotros. Y entonces alcanza a Jesús. No se sabe cómo, porque los apóstoles hacían de guardia de corps. Y entonces alcanza a Jesús y toca la orla de su vestido y al instante queda curada. Y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le contesta, Maestro, una multitud te aprieta y te comprime y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Pero Jesús sabía que había salido de él una virtud, dice el Evangelio. Y entonces la mujer se identifica y se levanta apenada y él le dice, mujer, no temas, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Entonces la mujer recibe la curación de Cristo. Cuando lo toca, la mujer recibe seguridad, paz. Y la pregunta es, ¿qué reciben aquellos que nos tocan? Aquellos que conviven con nosotros. No solo hay que hacer propósitos, sino hay que ser hombre de realidades. ¿Qué dicen ellos de ti? ¿Qué dicen ellos de mí? Pero sigamos con los personajes del Evangelio. Antes de que la mujer tocara a Jesús, estaba hablando con el arcisinagogo, que le está pidiendo, Jairo, así se llama, que vaya y cure a su hijita. Y Jesús se toma esa molestia de acompañarlo hasta su casa, que no estaba cerca. Y así se metió de lleno en la problemática de aquel hombre, en la dificultad de esa familia. Era el arcisinagogo. Tú puedes pensar que él, viendo que los sacerdotes no reconocían a Jesús, viendo que los fariseos presentaban tantas dudas y lo molestaban, y él siendo el arcisinagogo ocupando una posición en esa jerarquía, pues tiene que haber dudado considerablemente en hacer esa petición, porque está desenmascarándose y está declarando que cree en él. Pero Jesús llegó hasta su casa y entró al cuarto de la niña, acallando a todos los que están llorando. Solo permite que le sigan Pedro, Santiago y Juan y sus padres. Y tomando a la niña de la mano le dice, Talita cumi, niña, levántate. Y entonces la coge, la chinea, como decimos aquí, la sostiene en sus brazos y pide que le den de comer. ¿Te puedes imaginar la alegría de esa casa? Ver a la niña viva otra vez. Pero te metes tú así, nos metemos nosotros en los problemas de los otros con ese cariño humano y sobrenatural que necesitan para llevarles a llevar sus penas, el momento, las dificultades. Y hay otros momentos que son de multitudes. Esas multitudes que desean escucharle y también desean ser escuchados. Esto es impresionante, porque todos aquellos hombres querían llegar hasta Jesús, querían ser sanados de sus enfermedades. Y ya te digo, por eso no le dejan tiempo ni para comer ni dormir. Pero es que ellos de Cristo recibían el consuelo, el calor de amor, el perdón de sus pecados, el ánimo, la esperanza. ¿Ves? Ese servicio espiritual, profundo y claro de Cristo, hemos de copiarlo nosotros. Y también Jesucristo nuestro Señor recibe a los pecadores, tanto que es criticado
Y Él les dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a por los justos, sino a por los pecadores. Y entre eso se acerca Magdalena, cuando estaba Jesús comiendo en la casa de Simón el fariseo. Y lo critican. Piensan los fariseos y Simón, si este hombre fuese el Mesías, no sabría quién es esa mujer y no se dejaría tocar por ella. Pero Jesús le explica que como ha amado mucho, se le ha perdonado mucho. Es decir, Jesús no pone límites a su caridad. No pone límites. Es bonito como un día estaban hablando de herejías y San José María hizo este comentario. Los libros de los herejes a la hoguera, pero a los herejes un abrazo. Hay que diferenciar al pecado del pecador. Y con el pecador, toda la comprensión. Si ha arrepentido, qué bien. Y si no, precisamente para que por el ejemplo nuestro y por nuestra caridad se mueva a convertirse. Es importante, pues, que demos estos pasos en el espíritu de servicio, porque a veces pensamos que estamos cerca del Señor y que no lo hacemos tan mal. Y quizá por bondad divina sea algo cierto eso. Pero recuerda cuando iban los apóstoles con Jesús camino de Cafarnaúm, discutiendo en el camino sobre quién sería el mayor. Y al llegar a la casa de Pedro, porque ordinariamente cuando iban a Cafarnaúm se quedaban en la casa de Pedro, les pregunta, ¿y de qué discutíais en el camino? Y la primera respuesta es el silencio, porque les da vergüenza responder. Estaban a la par del Hijo de Dios, del Mesías, haciendo portentos, oyendo una predicación maravillosa, pero ellos estaban metidos en lo suyo, en su soberbia, en su vanidad, en su ambición, pensando quién era el mayor, quién era el más importante. Así somos tú y yo, así somos todos, pues, abajémonos y querramos servir. La abnegación verdadera nos lleva a buscar el apoyo en Cristo Jesús. Nos lleva a fortalecernos con los sacramentos. También nos lleva a fortalecernos con la oración, con el cumplimiento de nuestras normas de piedad. Nos lleva a fortalecernos con espíritu de sacrificio y mortificación en lo ordinario. Es decir, a buscar a Cristo y hallarlo también en la cruz y ofrecerle ahí nuestro consuelo. Qué bonito esto. Jesús, a ti nadie te consuela. Bueno, aparece María. Qué mejor consuelo que ella, pero aparte de ella, pocos, casi nadie. Entonces, acerquémonos a Jesús y pidámosle que nos enseñe a amar. Pero ya que hemos mencionado la pasión, ¿verdad? Porque Jesús está ahí solo con María, esperando que tú y yo le sirvamos de compañía y consuelo. Hay que decir que el primer servicio o el principal servicio es el amor, pero el amor se concreta de manera muy importante en el perdón. Dice Jesús en la pasión, y así muere: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero en nosotros, quizá en nuestra familia, la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas. Quizá en tu matrimonio, quizá en tu ambiente laboral, la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones. Y así el rencor va creciendo
y se arraiga. Se arraiga. Y entonces acaba dañando el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. Estamos hablando de servir. Mira que este es un servicio sumamente importante y principal, capital. Y nos podemos volver por eso mismo crueles con cualquier error humano. Y entonces nos llenamos, al menos en cierta proporción, de sed de venganza o de desquite. Según nosotros, en una sana defensa de nuestra dignidad, dice el Papa Francisco. Y añade, nadie dice que el perdón sea fácil. Qué sincero es el Papa. Y con qué claridad nos habla. Exige un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. ¿Ves? Hace falta, pues, orar por aceptarse a uno mismo, por conocerse y aceptarse a uno mismo, aprender a convivir ya reconocidas con nuestras propias limitaciones e incluso perdonarse para poder tener esa misma actitud con los demás. Que no solo se vean perdonados, sino se sientan perdonados. Y recordemos que Cristo nos perdona de esa manera, como ya veíamos, porque nos ama con un amor incondicional. Incondicional. O sea, pues, que dejemos de lado toda actitud venenosa. Hay que apartarla, pues, y no pensar que perdonar es imposible, porque no hay nada imposible para el Señor. Y así pues, comparémonos con Cristo y alegrémonos con Él, con la seguridad de que Él nos absuelve y nos perdona anticipadamente. Pero el Papa insiste en que nosotros hagamos un examen personal, porque hay veces hay unas llagas, unas heridas del pasado que nos llevan a relacionarnos con los demás con poca madurez. Y el servicio implica madurez, estar por encima de las circunstancias y estar por encima de los defectos de las personas. Y es que a veces amamos con un amor egocéntrico de niño, que quiere que todo gire a su alrededor. Y otras veces amamos con un amor fijado en etapa adolescencia, dice el Papa, adolescente, marcado por una confrontación, por la crítica ácida, por el hábito de culpar a los otros, por la lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llenar los propios vacíos y seguir nuestros propios caprichos. Salgamos de esos errores, pues, y superemos esos baches de inmadurez. Pidámosle al Señor que nos sane el corazón para amar como Él nos enseña a amar desde la cruz. Por más que nos parezca evidente que la culpa es del otro o de los otros, es imposible, dice el Papa, superar una crisis esperando que solo cambie el otro. También hay que preguntarse por las cosas que uno mismo podría madurar o sanar o cambiar para favorecer la superación del conflicto e implantar el servicio de la caridad, el servicio del amor. ¿Qué esperan los demás de nosotros? Que los amemos. Y el servicio es una manera de concretar el amor
mira que Jesús tiene un prurito de perfección, diríamos, del amor al servicio, porque en la última cena, siempre en los últimos momentos hacemos las cosas más importantes, sabiendo que había llegado su hora, dice San Juan, de pasar de este mundo al otro, al Padre. Se recogió, se quitó la túnica, se ciñó una toalla a la cintura y comenzó a lavarles los pies. Y todos recordamos la reacción de Pedro, pero la reacción de Pedro era el modo de pensar de todos. Pedro, por su personalidad fuerte, logra expresarlo, pero ninguno quería que Jesús le lavara los pies. Pero Él los fuerza a que se dejen servir y le lava los pies también a Judas. Porque más adelante, a media cena, le dice, si tienes algo que hacer, hazlo pronto. O sea, que le lava los pies. Y ha de haber demostrado a Jesús tanto cariño, tanto amor. Y era Judas que lo estaba vendiendo. Todavía cuando llega al huerto de los olivos y lo ve Jesús, Judas le dice con un beso, amigo, ¿a qué has venido? Es lo primero que le dice. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, pero le dice amigo, y en hebreo se dice amado. ¿A qué has venido? Y Jesús no tiene palabras huecas y sin sentido. Lo está amando y nos ama a nosotros. Siempre somos nosotros los que nos cegamos en nuestra necedad. Terminemos pues nuestra meditación, pero haciendo este propósito de llenar el hogar, la familia y los ambientes que sucesivamente tocamos en este tiempo de pandemia, pero en primer lugar la familia, por un claro y fino espíritu de servicio, que nos pueda definir como un hombre cargado de defectos quizá, pero que ama. Terminemos leyendo el punto 631 de San José María en Surco, que dice, en medio del júbilo de la fiesta, en Caná, solo María advierte la falta de vino. Hasta los detalles más pequeños de servicio llega el alma, si como ella se vive apasionadamente pendiente del prójimo por Dios. Fíjate en esa última frase. Hasta los detalles más pequeños de servicio se llega si, como ella, se vive apasionadamente pendiente del prójimo por Dios. Santa María, muévenos tú y enséñanos a acoger en nuestro corazón a todas las almas, especialmente a los propios, que encuentren todos un lugar cariñoso, cargado de amor, de consuelo, de serenidad, de seguridad, de ánimo en nuestro corazón. Santa María, enséñanos tú. Nos ponemos de rodillas para terminar la meditación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tenemos a continuación la bendición con el Santísimo Sacramento. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Le diste el pan del cielo, que tiene en sí todo consuelo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches.